Buenos días, continuando la serie de pláticas de lesiones de la pelvis y el acetábulo, pues ya dominaron la parte del análisis radiográfico de las lesiones de la pelvis, ya se saben las líneas, cómo analizar cada una de las radiografías, ya vimos todas las partes, bueno, todo lo correspondiente a las lesiones de la pelvis, y ahora vamos a cerrar con las lesiones pues del acetábulo, que pues son igual o más complejas que las lesiones de la pelvis. ¿Okay? Algunas cosas, las que son muy repetitivas desde la primera charla, por algo son repetitivas, porque son el principal concepto que ustedes tienen que tener en mente y dominar todo el tiempo para avanzar en esta parte. ¿Vale? Entonces, como objetivos de esta charla, vamos, bueno, ustedes al finalizar esta plática tienen que dominar el análisis radiográfico de las lesiones del acetábulo, van a saber identificar las estructuras anatómicas en estos estudios, conocer la importancia de la clasificación de las lesiones del acetábulo y su mecanismo de producción, y conocer los principales abordajes y sus indicaciones. Bueno, repitiendo, pues esas son las imágenes correspondientes a las lesiones del acetábulo. Entonces, acuérdense que necesitamos una proyección AP. ¿Qué características tiene que tener esto para que sea una buena proyección? Se debe de visualizar la quinta vértebra lumbar, o sea, debajo del trocánter menor. Ajá. Ser simétrico los agujeros obturadores. Bueno, eso considerando pues que es una pelvisana, ¿no? Y también tenemos las proyecciones, tanto la alar y la obturatriz. ¿Cuál es la diferencia entre una proyección alar y una obturatriz, doctora Gloria? Pues sitio de entrada de crónica. ¿Qué vemos en cada una? O sea, principalmente, ¿qué te caracteriza a la lesión, a una proyección alar, y qué caracteriza a una proyección obturatriz? La proyección alar sirve para ver principalmente lo que es la pared posterior. ¿Seguro? Posterior. Ajá. Posterior, todo lo que es la ilíaca del... Bueno, ¿cómo identificamos qué es alar y cómo identificamos qué es obturatriz? La alar la identificamos por qué caracteriza tiene. El ala del ilíaco, ¿no? Prácticamente. Es la que se asoma, se llama alar, ¿no? Entonces, ¿qué estructura vemos en la proyección alar? Es todo el pilar posterior de la columna posterior. ¿Y qué pared vemos entonces? La pared anterior, ¿verdad? Y la proyección obturatriz, ¿qué caracteriza a la proyección obturatriz? Pues que observas los forámenes obturadores. El orificio obturatriz, exactamente. Puedes tú reconocer una proyección obturatriz. ¿Y qué columna vemos? En la columna anterior y la pared posterior. La pared posterior, ¿verdad? Entonces, sí. A veces se vuelve una medio confundir, pero por eso hay que ser repetitivos en estas imágenes. Bueno, entonces en la proyección antero-posterior, acuérdense, vamos a identificar la pared posterior del acetábulo, que está marcada ahí en verde, la pared anterior, el techo del acetábulo, la U radiológica, vamos a ver la línea ilioisquiática y la línea iliopectina, ¿no? La ilioisquiática corresponde a la columna posterior y la línea iliopectina a la columna anterior, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a la proyección alar, y es el ala del ilíaco nuevamente, la pared anterior y la columna posterior, ¿verdad? Y en la proyección obturatriz vemos el orificio obturador y vemos toda la columna anterior y la pared posterior del acetábulo. Bueno, la tomografía ya vimos que es una herramienta muy útil porque estos cortes nos permiten ver estructuras o patrones de fractura más específicos, más que la reconstrucción en tercera dimensión que nos ayuda a orientarnos de estos cortes. Las imágenes, tanto sagitales, axiales y coronales, son las que nos van a dar la pauta para identificar la lesión, porque la reconstrucción pudiera llegar a ser engañosa dependiendo del tamaño de los cortes que existan. Entonces, algo que tenemos que entender y algo que a veces llega a descontrolar un poco es esto es muy, muy común.
siempre que tenemos una proyección axial, como la de la imagen, y vemos una fractura con un patrón sagital, o sea, de arriba hacia abajo, eso significa que la fractura es transversa de acetábulo, ¿ok? Entonces, a veces nos desorienta porque uno se imagina que va a haber una imagen así y eso significa transverso. Y es común el error del diagnóstico. Entonces, en la tomografía, en el corte axial, el patrón sagital significa fractura transversa, ¿ok? Y si el patrón es un patrón, la línea es coronal, ¿ok? Si el patrón es así, va a hablar de que está fracturada o la columna posterior o la columna anterior o una fractura de ambas columnas, ¿no? Entonces, eso es lo que, en este caso, en la línea coronal, en la proyección coronal, vamos a ver las paredes y aquí podemos ver si es pared, si es el fragmento o la columna, ¿ok? O ambas columnas. Entonces, para el análisis radiográfico, nuevamente, y tomográfico, hay que identificar las diferentes estructuras. Bueno, el techo del acetábulo es esta porción, ¿okay? No es la pared ni anterior ni posterior. El techo es la zona de mayor carga del acetábulo junto con la pared posterior, pero es donde se apoya prácticamente la cabeza del fémur. Entonces, esta es la imagen que vemos en el techo, la U radiológica y el orificio obturador. ¿Ok? Y vean cómo aquí en esta imagen vamos a ver, o vamos a identificar en el corte el fondo del acetábulo, que es esta imagen. Cuando vemos esta imagen, esa representación es la del fondo del acetábulo, ¿ok? Y esta corresponde pues a la parte de la U radiológica, que a veces uno dice, bueno, ¿esto qué estructura es? Conforme vamos avanzando, vean los cortes en las, ¿a esto qué correspondería? Las ramas, ¿verdad? Bueno, las referencias posteriores es la pared posterior del acetábulo y la línea ilioisquiática que corresponde a la columna posterior y el borde posterior del ilíaco, ¿no? Esas son las imágenes. Y en el estudio tomográfico, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, estas imágenes, ¿a qué corresponden? A la columna posterior del acetábulo. Y eso es como lo vamos a ver en la tomografía, ¿sale? Y a la parte más distal a la pared posterior. Bueno, esa es la reconstrucción. Ojalá todas las reconstrucciones fueran de estas características. A veces, bueno, afortunadamente en este hospital la mayoría de las reconstrucciones son de muy buena calidad, a veces. Y bueno, ¿cómo se lesiona el acetábulo? Básicamente, los principales mecanismos de lesión aislados del acetábulo son por trauma directo o trauma indirecto, ¿no? Entonces, puede ser un impacto que en cualquier sentido, en sentido antero, posterior, lateral, o puede ser un trauma indirecto, ya sea una caída de altura o, lo más frecuente, el impacto a nivel de la rodilla. Y el patrón de la fractura del acetábulo va a depender de la posición o la inclinación con la que se encuentre la extremidad en flexión. No va a ser el mismo tipo de fractura si caigo parado, con trauma directo en el acetábulo, que si estoy sentado 90 grados o si estoy sentado con la pierna más levantada o no tan levantada. Entonces, dependiendo de la dirección, va a ser el patrón que vamos a encontrar, el patrón de fractura, ¿no? Anatómicamente, bueno, existen dos clasificaciones. Principalmente la clasificación de Judet y Letournel y la clasificación de AO, ¿okay? Que son las que más empleamos. La clasificación de Judet es una clasificación muy anatómica, ¿okay? Y nos ayuda a comprender lo que son los patrones de fractura más comunes o relevantes, ¿sale? Entonces, los divide en dos grupos, son fracturas simples o elementales, o patrones simples de fractura, y patrones complejos, ¿ok? Las fracturas elementales, pues son las que
las que vemos aquí, que incluyen una fractura simple de la pared posterior, ¿okay? Una fractura de ¿qué? De columna posterior, una fractura de pared anterior, una fractura simple de columna anterior o una fractura transversa simple. Son patrones simples de fractura, ¿no? Y las fracturas asociadas, patrones complejos o combinados, son ya una mezcla de los patrones elementales de fractura, ¿no? Y podemos tener, la primera es una fractura pared y columna posterior, la segunda es una fractura de columna transversa con pared posterior, la que continúa es una fractura transversa con patrón en T, ¿okay? Una fractura en T, la que continúa es una fractura anterior y ¿manda? Una fractura de ambas columnas. Ok. Saquen quiero que busquen la clasificación de Judet de Tournelle y quiero que me describan qué diferencia principalmente ustedes observan. Bueno, el nombre de estos, quiero que lo busquen para que sepan el nombre y no se les olvide de las dos. El trazo de Judet se debe tener involucro ese problema. Es la de Esa aquí columna anterior. Columna anterior y transversa posterior. Y esta, Y esa ambas correcto. ambas columnas. Ahora, entonces esta, estamos bien, es una fractura hemitransversa, ¿ok? Y que involucra las dos columnas, finalmente. Las involucra. Pero esta es una fractura de ambas columnas. Uno a veces las ve y dice, pues, como que se parecen mucho. Bueno, la diferencia o la manera de diferenciar una de otra es la zona del acetábulo. Si se dan cuenta, en esta, el acetábulo, o sea, el orificio del acetábulo queda completamente desconectado del esqueleto axial. Y en la hemitransversa, aunque sea un pedacito, porque el patrón puede variar, ¿no? Aunque sea un pedazo, pero va a continuar conectado con el esqueleto axial. Esa es la manera de diferenciar una hemitransversa de ambas columnas. Si la fractura del acetábulo está completamente desconectada del esqueleto axial, es una fractura de ambas columnas. Y si, aunque sea un pedazo, está conectado, es una fractura hemitransversa, ¿sale? Bueno, y para la clasificación de AO es una clasificación más descriptiva, digo, no nos vamos a detener en cada punto, pero corresponde, la pelvis era 61 exactamente, y la estábulo es 62, ¿ok? Para el segmento. Y pueden ser, las dividen fracturas que son parcial articulares, o sea, de un elemento, una columna, que son las tipo A, las parciales articulares con componentes transversos, que son las tipo B, y las completamente articulares, que son las tipo C. Es una estructura articular y aquí vienen los subgrupos. Esos hay que revisarlos y tenerlos siempre a la mano, digo, para analizar descriptivamente. Esto nos ayuda. Yo creo que la clasificación de Judet es más fácil de aplicar que la clasificación de AO. La clasificación de AO nos ayuda mucho para fines de investigación y agrupación de fracturas. Bueno, ya sabemos identificar la lesión. Es importante no enfocarnos, y se los repito y se los insisto mucho, no solamente en el hueso. Estas lesiones son lesiones con mecanismos de alta energía. No es un paciente que se tropezó en la calle o que se cayó de 2 escalones habitualmente, ¿no? Entonces, si es alta energía, es muy posible que si se fracturó uno de los huesos más fuertes del cuerpo humano, probablemente las estructuras que lo rodean puedan estar lesionadas también. Entonces, también hay que revisar al paciente en búsqueda de heridas, cicatrices previas que puedan afectar un abordaje, porque esto es a veces esencial hasta para la planificación preoperatoria. Si hay áreas de hematomas, dermoabrasiones, sangrado
vaginal, proyectal o uretral en el caso de los hombres, cómo está el nervio ciático, si hay áreas de sensibilidad, hay contención del recto, del ano, si hay contención de orina también, lo puede retener, puede orinar el paciente o no. Y si tiene una lesión adicional que es probablemente en el paciente polifracturado, casi el 25% presenta una lesión de pelvis. ¿Okay? Bueno, este es un ejemplo, es el caso clínico, es un paciente que observan ahí. Es un paciente que tiene una fractura de pared posterior del acetábulo con... ¿Tiene pared posterior? ¿Y qué más le ven? Un fragmento de... ¿Será pared? Pero es pared. Porque las columnas se ven completas. Pues sí, se ven. ¿Alguien tiene alguna otra opinión sobre la estructura que pudiera estar aquí? Bueno, Entonces estamos comentando que pudiera tener el tipo, no se alcanza. una fractura de la cabeza del fémur podría ser, ¿no? Vemos el estudio tomográfico y ¿qué observan ahí? Efectivamente. Es una fractura de pared posterior con ¿dónde? Exactamente, es una lesión de la cabeza del fémur, ¿no? Pero acá abajo en el corte se ve En este corte es la pared, esta es la pared posterior. Entonces, ¿cómo el fragmento de arriba, en la radiografía observen la imagen. Esa es la pared. Esa es la pared, pero abajo está la pared. No, es la... Este es el fragmento aquí. Este de aquí es el fragmento de la cabeza del fémur, ¿okay? que se metió, se quedó adentro y se invirtió, de hecho, al momento de la luxación el paciente lo intentan reducir y a la reducción se voltea y se introduce el fragmento de la cabeza. Pues, esas son las proyecciones nuevamente para imaginarlo. Es buena idea, sobre todo al inicio y a veces ni tan al inicio, introducir una pelvis de plástico al quirófano para identificar las estructuras anatómicas, porque es un hueso que tiene pues muchos análisis muy rebuscados, ¿no? Ahora, ¿qué abordaje es el ideal para este paciente? ¿Por qué? Bueno, para las estructuras posteriores del acetábulo, el abordaje que resuelve la mayor parte de estos problemas es el abordaje de Cocker-Langenbeck, ¿no? Entonces, si estamos pensando que es una lesión posterior, una fractura de pared posterior, pues una buena idea de resolución será un abordaje de Cocker-Langenbeck, ¿no? Ya tenemos el abordaje. ¿Cómo colocan a su paciente? ¿Mande? O de cúbito prono. De cúbito prono o de cúbito lateral, ¿no? ¿Qué ventaja me puede traer uno u otro abordaje? Es más fácil estarlo diseñando. En comparación del cúbito prono, pues tienes el glúteo y tienes que estar peleando. Ok, el abordaje en cuanto a separar tejidos probablemente es más sencillo con el paciente de lado, ¿no? Y con el paciente boca abajo para ciertas reducciones. Bueno, el abordaje de Cocker-Langenbeck, ¿okay? Es un abordaje que idealmente se utiliza para lesiones posteriores de pared o columna posterior y para fracturas que también, o sea, puede servir para fracturas transversas y básicamente cualquier fractura de pared tanto anterior como posterior, porque desde posterior podemos llegar a reducir un elemento anterior. A veces es necesario complementar, o si la fractura es únicamente anterior, pues necesitaríamos entrar por otra vía, ¿no? Entonces, fracturas transversas, fracturas de pared posterior, fracturas de columna anterior con posterior hemitransversa, fracturas en T o fractura de ambas columnas, ¿no? Nos ayuda al manejo. Bueno, una posición puede ser el de cúbito prono, puede ser en mesa de Judet, ¿no? Esta posición a veces la tiene que sustituir
un ayudante para evitar una lesión del nervio ciático por la tensión que tiene. En la mesa de Judet, pues ya la posición se puede mantener solita y nos permite dar también tracción a la extremidad. ¿Okay? Bueno, si el paciente está en decúbito prono, esta es la disposición ideal, ¿ok? Necesitamos, o sea, el cirujano, ¿ok? Está del lado de la fractura con un ayudante a un lado, un ayudante enfrente y el instrumentista a tu lado o al lado de los pies del paciente, ¿no? Y para la posición lateral, ¿ok? Esta es la manera de colocar al paciente en la mesa. Así colocaríamos el fluoroscopio en caso de requerirlo, pues, para visualizar las estructuras. Esta es en una mesa de Judet, ¿ok? Podemos flexionar la pierna y dar tracción, ¿ok? Que nos ayudaría bastante a la reducción, obviamente. Y bueno, ¿qué diferencia entre ponerlo a boca abajo o boca arriba? En el decúbito prono, definitivamente la fuerza de gravedad nos afecta en el sentido de que el glúteo tapa, ¿ok? En cierta parte necesitamos a alguien que esté separando el glúteo, ¿ok? Sin embargo, también la gravedad nos ayuda porque en una fractura transversa, si nosotros ponemos el paciente boca abajo, el fémur no empuja la fractura y es mucho más sencillo hacer la reducción porque la tracción es en sentido pues hacia nosotros, ¿no? Jalamos hacia nosotros en vez de jalar hacia arriba. Y eso es mucho más complicado porque ahí tenemos, aparte del peso del paciente, la fuerza de gravedad que actúa aquí. En decúbito lateral, pues aquí, en cuanto a la en cuanto a la gravedad, el glúteo cae y permite visualizar mejor las estructuras de manera más fácil, pero si tenemos una lesión transversa, definitivamente el fémur va a empujar a esa estructura y la reducción va a ser mucho más complicada. En esta posición, en decúbito lateral, es más sencillo realizar la luxación del fémur a la hora de luxar. Pero en decúbito prono es más fácil reducir la cadera que está luxada también. ¿Okay? Entonces, el decúbito prono es menos la probabilidad de la lesión del nervio ciático porque la tensión es menor, ¿okay? Por la posición del glúteo. ¿Okay? Bueno, estas son las referencias anatómicas para hacer este abordaje. ¿Okay? Tomamos la espina ilíaca póstero superior, el trocánter menor y la diáfisis del fémur. ¿Okay? El abordaje descrito originalmente pues va desde prácticamente 3 centímetros de la espina ilíaca hasta la diáfisis, ¿ok? Y ese es el abordaje que, como está descrito, y a veces es necesario hacer. ¿Qué ventaja es? Mientras más grande el abordaje es, a lo mejor no nos permite mayor visualización y a veces no es tan necesaria tanta área de trabajo, ¿no? O decir, pues, sin embargo, es mucho menos la tensión en el nervio ciático y mientras más grande es el abordaje, menos es el riesgo de lesión del nervio ciático. Sobre todo, podemos evitar, o algo que a veces hacemos comúnmente si no queremos hacer una herida tan grande, es destensar la fascia la fascia lata, y esto nos da esa tensión que permite y ayuda a aflojar los músculos para relajar el nervio ciático. Bueno, dentro del abordaje, ya lo escribimos, hacemos una incisión sobre la piel, tejido graso, y vamos a encontrar luego la fascia muscular, ¿ok? La disección de la fascia muscular hasta el tracto iliotibial es con tijeras, ¿ok? Es muy importante no cortar ya músculo. Cuando nosotros estamos cortando la fascia, llega un momento en el que se atraviesa el músculo, no hay que cortar el músculo, porque si no va a haber sangrado y podemos extendernos de fascia lo que sea conveniente. Una vez incidida la fascia, nos vamos a encontrar con el músculo. El músculo, la disección del músculo es de manera roma,
y algo que les insisto mucho a la hora de introducir su dedo, porque lo pueden hacer de muchas maneras la disección Roma, pero a la manera de introducir dedos les permite sentir las arterias que se atraviesan. Entonces, muchas veces metemos el dedo y sentimos aquí hay un tope, hay como una liga. Entonces, esa liga la podemos disecar y ligar en caso necesario, o sabemos que es nuestro tope superior. Si nosotros rompemos esa liga, a mí me ha pasado, sobre todo al principio, si rompes esa liga, vas a encontrar un sangrado que a veces es un poco más complicado de controlar, se controla, pero es más difícil porque esas arterias tienden a retraerse y esconderse dentro del músculo. Entonces, introduces tu dedo, tengo una liga, es una arteria, ¿no? Una vez que nosotros hacemos la disección Roma del músculo, la estructura que vamos a encontrarnos, ¿cuál va a ser? La bursa, ¿no? Bueno, ya que encontramos la bursa, esa bursa se reseca, habitualmente está infiltrada por las fracturas, y una vez remover la bursa nos vamos a encontrar a los músculos rotadores de la cadera, ¿sale? En este punto vamos a encontrar o vamos ya a enfrentarnos a la manipulación directa del nervio ciático, ¿sale? Existen variantes anatómicas del nervio ciático. ¿Cuáles son las que nos podemos encontrar principalmente aquí? Dani. 6. Ajá. La tipo 1 es debajo del piramidal. Debajo del piramidal, ajá. O disecando entre el piramidal y posterior. Entre el piramidal, ajá. Arriba del piramidal. Ajá. Detrás del piramidal. Ajá. Y arriba y en medio. Ok. Lo más habitual es encontrarlo o debajo o arriba del piramidal, ¿no? Son los hallazgos más frecuentes, ¿no? Entonces, los músculos rotadores no nos van a permitir ver el acetábulo, están justamente encima. Entonces, ¿qué hay que hacer? La recomendación es referir lo que se pueda, porque hay prácticamente solamente el piramidal, o lo más común es que solo el piramidal que tiene un tendón más grueso, lo podemos referir. Si nos encontramos otro tendón, pues lo referimos y idealmente hay que tratar de repararlo, ¿no? ¿Cuál es nuestro límite inferior? El cuadrado, ¿sale? Existen en algunos abordajes descritos la disección del nervio del músculo cuadrado para extender más el abordaje. Sin embargo, el disecar el músculo cuadrado, aparte de afectar ya mucho la función de la extremidad, también puede llegar a afectar directamente en la nutrición de la cabeza del fémur. ¿Okay? Entonces, una vez referido el rotador, este mismo nos puede ayudar, si el nervio ciático está arriba, a separar el nervio ciático y protegerlo, o si está abajo, solamente lo levantamos y por debajo del nervio nos llevaríamos el nervio y piramidal para descubrir ya la estructura posterior al acetábulo. Aquí vamos a colocar un retractor de Hohmann en forma de, para nervio ciático, que va sobre la escotadura ciática mayor, ¿sale? Podemos colocar un retractor de Hohmann por debajo de los glúteos sobre el ilíaco que va anclado, ¿ok? Para también extendernos hacia arriba, y un retractor de nervio ciático Romo sobre la escotadura ciática menor, ¿sale? Y esto nos permite tener un campo amplio de visión. Bueno, aquí vemos la disección de los piramidales, los retraemos, un Hohmann delgado o retractor delgado sobre la escotadura menor, uno sobre la escotadura mayor, ¿ok? Esto en algunas situaciones, para ayudarnos a luxar la cadera o la misma reducción, puede ser conveniente colocar un clavo de Schwann sobre el trocánter mayor, ¿no? Como lo hicimos en el Daniel, como lo hicimos, ¿verdad? En la cirugía del... ¿Y cuánto ayudó? Tú lo notaste. Prácticamente eso hizo la reducción, ¿no? Durante la cirugía. Bueno, en este punto, si es necesario, podemos incidir la cápsula articular en T o de manera transversa o en cruz. Digo, aquí
habrá decisiones de cada uno del cirujano para exponer la cabeza del fémur, si es necesario trabajar la parte articular o sacar alguna estructura anatómica. ¿Okay? Ahora, existen variantes de colocación del paciente. Podemos poner al paciente en, le llamamos posición floppy, que no es de cúbito prono ni es de cúbito lateral, son a 45 grados. Esto nos da, bueno, parte del beneficio de los dos abordajes, ¿no? Nos permite luxar la cadera. Si batalla el cirujano para orientarse en una u otra posición, a veces no se puede colocar casi de cualquier lado para visualizar las estructuras, y nos permite manipular al paciente en caso de que lo tengamos que poner por completo boca abajo, o incluso hacer un segundo tiempo en decúbito supino nos facilita el movimiento del paciente. Entonces esto también puede ser parte de la planificación, ¿no? Entonces, este es el abordaje marcado, ¿ok? Y esta fue la resolución del paciente, ¿no? Okay. Este es un segundo caso. Ahora vamos a hablar, este es un paciente con una lesión, articulación sacroiliaca, tiene fractura en la rama, pero vamos a enfocarnos en la fractura de ambas columnas anteriores. ¿Okay? No es una fractura que esté desplazada, pero finalmente son dos fracturas articulares en ambas columnas anteriores. Entonces, esa es la planificación preoperatoria del paciente, y ahora vamos a ver cuál es el abordaje más práctico para resolver los problemas anteriores. Probablemente el abordaje ilioinguinal nos permite resolver todas las lesiones, o la mayor parte de las lesiones, y sus diferentes ventanas, todas las lesiones en las estructuras anteriores. Entonces, estos son los dos abordajes más comunes. Hay otros, pero estos son los más comunes. Este abordaje nos permite resolver tanto lesiones de la columna anterior, de la pared anterior, también fracturas de columna anterior con hemitransversa posterior, fractura de ambas columnas, fracturas transversas y fracturas en T. Las ventajas, bueno, es una visualización sumamente amplia, ¿okay? La recuperación muscular reparado adecuadamente es rápida, a pesar de que es un abordaje muy amplio. La recuperación de estos pacientes es relativamente rápida. Tiene un riesgo relativamente bajo de complicaciones. El problema es que se presente una, ¿no? Si no, que es poco común que se compliquen, pero se complican, es un verdadero problema, ¿no? Y tiene también bajo riesgo de osificación heterotópica. La incisión, hasta eso, pues es relativamente cosmética porque va sobre la línea del bikini. La desventaja es que no te permite ver la articulación de la cadera, y el cuidado estricto pues con las estructuras neurovasculares. La posición del paciente es en decúbito supino, ¿ok? Siempre que abordamos anterior y vamos a manipular vejiga, etcétera, y obviamente por el tipo de pacientes hay que colocar y fijar una sonda de Foley, ¿ok? Esta es una manera de preparar al paciente para el abordaje. ¿Okay? La mesa de Judet, por supuesto, nos puede ayudar mucho para la reducción y manipulación de fragmentos si necesitamos hacer tracción, etcétera. Este dispositivo que se puede asociar a la mesa de Judet sería de mucha utilidad. Nosotros a veces nos quedamos con el puro chance, pero si lo fijamos a la mesa nos puede permitir dar una tracción constante, ¿no? Y esta es la marca, estas son las referencias anatómicas, que básicamente es desde la sínfisis del pubis por 1 centímetro por arriba de la sínfisis del pubis, a través de todo el borde del anillo pélvico, hasta la espina ilíaca anterosuperior y el pilar de los glúteos. Aquí el abordaje puede ser, dependiendo si el paciente es muy gordo o delgado. Si nos vamos hacia atrás, o sea, más atrás si es muy gordo, o nos podemos ir sobre el borde si el paciente es delgado, ¿no?
Si el paciente es obeso, sí es recomendable irse más posterior para poder retraer toda la grasa que no se estorbe. Bueno, la disección en este abordaje, pues, para la ventana, la primera ventana de Judet es probablemente la más sencilla. Hacemos el abordaje sobre el borde del ilíaco, se hace la desinserción del músculo oblicuo y prácticamente con una disección Roma nos puede permitir despegar por completo todas las estructuras y exponer toda la zona del área del ilíaco. Aquí hay que tener cuidado con el nervio femorocutáneo, exactamente, que bueno, si lo ven y lo lesionan, mejor lo cortas y ya bien, porque hay cirujanos que lo cortan y van a dejar el área pues, hipoestésica, pero si lo lastimas nada más, puedes dejar mucho dolor, ¿no? Entonces, si lo visualizas y lo logras mover, pues es muy importante hacer la disección de la fascia, ¿ok? Y abrir el compartimento inguinal. Y a la hora de cerrar también es muy importante repararlo, porque si no el paciente puede hacer hernias inguinales, ¿ok? Esto al nivel de la segunda ventana. A este nivel, bueno, nos podemos encontrar el cordón espermático y por supuesto vamos a visualizar ya los vasos sanguíneos. En una segunda parte podríamos ver el video del abordaje ilioinguinal para describir paso a paso este abordaje, que es... Pero esto es algo que tenemos que entender. Aquí vamos a encontrar las estructuras vasculares y vamos a ver la fascia iliopectínea, que es la cama de los vasos sanguíneos, y arriba de la fascia iliopectínea el ligamento inguinal. El ligamento inguinal hay necesidad de cortarlo y de abrirlo y repararlo. Y para poder llegar hasta la estructura ósea, hasta la lámina cuadrilátera, y necesitamos disecar y cortar casi con tijeras la fascia iliopectínea desde arriba, ¿ok? Para poder llegar hasta la columna. De lo que me comentabas y decías, ¿por qué en un abordaje es tan sencillo y en a fuerzas lo tienes que cortar? Es la manera de disección. Tú aquí entras y solamente lo despegas de abajo, y aquí necesitas cortarlo desde arriba. Y prácticamente necesitas cortar todo el ligamento, y aquí nada más lo despegas de su inserción inferior. Y es por eso que es más sencillo. Digo, depende de la edad y la fuerza del paciente. Ok. No voy a tener ya tanto en esta parte, pero para me gustaría con más tiempo igual vemos lo del puro abordaje ilioinguinal y el de Cocker lo podemos ver con el video. Entonces, hay estructuras anatómicas que hay que cuidar mucho, sobre todo la corona mortis. Bueno, no hay necesidad realmente de buscarla y ligarla. O sea, si ponemos una placa encima, no pasa nada de la corona mortis. Si sangra, pues hay que hacer compresión hasta que deje de sangrar, o ligar si es posible, ¿no? Pero no nos debe de estresar tanto. Solo un poco. Ok. Ahora, existen variantes, y es lo que comentaba también para este abordaje. No siempre es necesario hacer el abordaje completo ilioinguinal, ¿no? En este caso, en este paciente, solamente haciendo 3 ventanas, bueno, la primera y la tercera ventana, a veces podemos resolver, y más en fracturas que no están tan desplazadas, podemos resolver haciendo un abordaje por mínima invasión. Nos evitamos la disección de la segunda ventana, que es probablemente la más compleja de disecar. Esta es la manera de disección, pues así es como encontramos nosotros con los dedos de disección Roma. En este caso se moldearon 2 placas para fijar las columnas nada más. Y este fue el resultado postoperatorio. Y en resumen, el diagnóstico
en el diagnóstico de las lesiones del acetábulo, la clasificación es la base para el tratamiento. Entonces, una vez que ya tenemos clasificado, planifiquen, valoren tejidos blandos, analicen cuidadosamente los patrones de fractura, valoren la posición de su paciente, considerando qué ventaja y desventaja van a tener dependiendo de cómo la acomodan, y conozcan las estructuras anatómicas que van a manipular. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O no entendieron nada? ¿O? No, sí. Tres semillas ahí ya se ve todo muy divertido. Lo lees y ves el video y dices, no, sí, está yo igual. Más cuando tengo un mes ahí.